Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Bendiciones para todos. Vamos a comenzar a trabajar en la temática del día de hoy. Pues el encuentro estuvo un poco retrasado porque en esta mañana estuve con una reunión sostenida con una institución educativa que tenemos acá con nosotros en articulación, que estamos realizando nosotros estas reuniones con respectiva de las directivas de las instituciones con respecto al proceso. Ya nosotros vamos a iniciar un nuevo módulo. Este nuevo módulo se llama de Economía Colombiana y de Lógica Jurídica. Básicamente nosotros vamos a trabajar un poco sobre los sectores económicos para que ustedes conozcan un poco sobre eso, porque nosotros como futuros abogados que somos ustedes, vamos a tener nosotros que saber un poco de esta parte de los sectores económicos porque es nuestro campo de desenvolvernos, ya también porque ustedes dentro de sus planes de estudios en las instituciones educativas dan un poco sobre economía. Y nosotros como abogados conocemos de los sectores económicos porque ahí es donde nosotros nos vamos a comenzar a desenvolver y vamos a entender un poco más sobre ciertos aspectos que nosotros pues ya podemos conocer. Para nosotros hay unos términos que son muy conocidos, otros van a ser un poco desconocidos. Y hoy quiero hacer de esta clase hoy un poco más participativa por parte de todos ustedes. Entonces, yo voy a comenzar a compartir la pantalla, vamos a hablar un poco sobre esos conceptos y yo puedo pedir un ejemplo a cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes, de cómo se puede dar dicho concepto. Pues vamos a comenzar. Tenemos nosotros que la economía como tal es una ciencia social que se encarga de estudiar los procesos de producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios que ocurren dentro de una sociedad. Es por ello que tiene como objeto de estudio entender el comportamiento del ser humano en adquirir y administrar los recursos existentes con el fin de satisfacer necesidades como las básicas, como la comida,
educación, salud, transporte, entre otros. Este concepto nosotros lo usamos a diario. Perdón. Este concepto lo usamos a diario. Por ejemplo, nosotros en la casa, cada vez que una madre, las que ya aquí de pronto que están acá de la jornada nocturna y estén estudiando, las madres le dicen a los hijos, economiza, economiza, que estamos nosotros en cuarentena, la luz está cara. Todos esos conceptos o todas esas cosas que realiza el subconsciente del ser humano o de esos regaños que nos dan a veces nuestros mismos padres, es porque existe una mentalidad de que tenemos que ajustar un presupuesto familiar, tenemos que ajustar nosotros a nuestras propias necesidades para poder satisfacerlas a ellas. Nosotros tenemos que conseguir dinero. ¿Y ese dinero cómo se consigue? Trabajando. Y ese trabajo cabe que cada uno de las necesidades que nosotros tenemos. Por eso es que la economía trata de trabajar o de estudiar nuestros procesos de cómo nosotros consumimos bienes y servicios de tal manera y también cómo optimizar en ese concepto económico, cómo optimizar el manejo del dinero como tal. Sobre la economía, para conocerla, nos permite tener a la mano una excelente herramienta para entender la realidad económica de un país, una empresa o el hogar. Sin embargo, para comprender es necesario manejar una serie de términos o unos conceptos básicos que vamos a continuar. A continuación se les van a presentar. Vamos a los primeros conceptos económicos. La macroeconomía. Esta parte de la economía estudia de forma global la economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de ingresos, nivel de empleo, recursos productivos, comportamiento general de los precios. También es utilizada con el objetivo de analizar cuál resulta ser la mejor manera de influir en aspectos políticos como ayudar en el crecimiento de la economía, la estabilidad de precios, trabajo y obtener una sustentable balanza de pagos. La macroeconomía más que todo es para toda la forma global económica y el total de montos de los bienes y servicios que produce un Estado. Colombia tiene diversos sectores, que eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, de los sectores en bienes y servicios que produce cada uno de ellos. Es por eso de que en la macroeconomía maneja un poco más sobre cómo ayuda en esos aspectos o las políticas del Estado para que ese crecimiento de la economía se mantenga y que mantenga estable los precios. Es por eso que ustedes ven que en muchísimos aspectos económicos, cuando toma el presidente las decisiones o realiza el tema del banco emisor, que es en este caso el Banco de la República, ¿cuál resulta ser la mejor manera de influir para que esta economía se mantenga? Por eso es que se trata de trabajar la macroeconomía. La microeconomía es una parte que se encarga de estudiar los comportamientos de agentes individuales, lo cual estudia los fenómenos económicos de cada agente, pero de forma desagregada. En este caso, consumidor, empresa, personas, teniendo en cuenta las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Esta tiene la forma de mantener o la teoría del consumidor, la teoría de la demanda del productor, la del equilibrio general y los mercados activos financieros. La teoría del consumidor, que es la que nosotros estamos haciendo, el consumo ya puede ser una de consumo masivo, que es en este caso como nosotros estamos teniendo normalmente lo que son los alimentos, que esos son considerados productos de consumo masivo porque es un producto que usted permanentemente va a estar consumiendo y ese no puede ser sustituido de otra manera. La oferta y demanda, que es lo que también ahora vamos a conocer en los demás conceptos de cómo se presenta. La economía mixta. La economía mixta se encarga de la producción cuando son de propiedad privada y otros de propiedad pública. Este tipo de economía y en la asignación de recursos en nivel de actividad es decidido por individuos, empresas y cooperativas.
corporaciones públicas y autoridades que reaccionan o crean o controlan oportunidades de mercado, y está compuesta por 3 sectores fundamentales: el sector público, el social, el privado, el nacional y extranjero. Aquí en Colombia nosotros manejamos el sector de economía mixta. Ustedes, cuando nosotros estuvimos hablando en la organización del Estado, se hablaba sobre empresas comerciales industriales del Estado. Esas pertenecen a este sector. Y sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta, que son creadas con capital del Estado, estas hay pocas. Por ejemplo, hay una que está en particularmente ahora mismo, que es la más fuerte de Colombia, que es Ecopetrol. Es una sociedad de economía mixta, ya que ustedes saben de que ellos vendieron cierta parte de las acciones al sector privado. Lo mismo con ISAGEN, que también pertenece al Estado, pero está con capital privado. Otras que son las empresas de promotoras de salud, Nueva EPS, por ejemplo, es una sociedad de economía mixta debido a que hay capital del Estado a través de las cajas de compensación familiar. Y otros sectores que ustedes saben que las cajas de compensación familiar son del Estado, y es por eso de que cada una de ellas maneja capitales en sociedad de economía mixta. Existe una sociedad que se llama Asocajas, que son el gremio que aloja las cajas de compensación, y ese gremio conformó la Nueva EPS, donde aparecen el resto de todos los aportes que hacen las cajas de compensación para el tema de participación en estos monopolios. Economía de mercado. La forma en que se organiza o asignan la producción, consumo de bienes y servicios, el cual surge un juego entre la oferta y la demanda. Es una economía donde en este tipo están los productores y los consumidores que coordinan sus planes interactuando en el mercado. Suponen muy bien también que estos dos tipos de agentes económicos asumen el precio de los bienes como un dato dado, y a partir de este se toman decisiones en la producción y consumo, buscando maximizar la ganancia en el caso de los oferentes y maximizando la función de utilidad en el caso de los consumidores. Supongamos que nosotros estamos ahora mismo en un estado productivo de manera tecnológica. Ustedes saben que la tecnología en algunos países como México y Brasil están produciendo para Latinoamérica lo que son los carros, neveras, de cualquier marca. Por ejemplo, Samsung tiene su productora de electrodomésticos de línea blanca para Latinoamérica en México. Entonces, de México, ahí es donde nosotros tenemos una vida y lo que tenemos de nosotros de la producción. Entonces dicen, mira, yo soy Samsung, estoy en México, en una manufacturera de México, ya sea que pudieran, así como tiene aquí en Colombia la marca Whirlpool con ASEP, formen una alianza. Digo, mira, yo voy a hacer contigo quiero producir aquí en Colombia estas neveras, estas lavadoras bajo mi marca. ¿Qué necesito hacer aquí? ¿O qué requieres tú para eso? Bueno, requiere una inversión. Entonces, en este costo-beneficio, porque obviamente la marca fabricante, como en este caso es ASEP, ellos también tienen que hacer algo para no perjudicarse ellos, porque ellos también están compitiendo bajo el mismo mercado, pero resulta de que ellos dicen, bueno, tú vas a tener este lecho de mercado. Yo particularmente me voy a enfocar en este lecho de mercado. Tú me fabricas a mí mis neveras bajo mi marca, yo las vendo a mi precio, que por ejemplo, ustedes saben que un electrodoméstico entre un Whirlpool y un ASEP, el ASEP, por ejemplo, una nevera común está costando $1.000.000 de pesos, pero resulta que la Whirlpool, con las mismas características del ASEP,
obviamente con otro estilo diferente, pero el ensamblaje lo hacen acá, te la venden en 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000 porque es una marca más posicionada. Pero el costo real lo asumen entre ellos dos y ellos miran el margen de utilidad que ellos ven o prevén para que ellos puedan vender dicho producto. No es lo mismo porque, por ejemplo, ustedes pueden ver marcas de televisores, por ejemplo, Calei, que es una marca colombiana que desarrolló la empresa colombiana de comercio, que es más conocida como Al Costo, y ya se está comenzando a vender en ciertos lugares diferentes al costo, porque era una marca exclusiva. Ellos contratan también los servicios de un fabricante externo que ya está bien posicionado y ellos finalmente ellos lo que hacen es comprárselo a un precio menos y ellos obviamente lo que usan es el ensamblaje y lo cambian. ¿Cómo uno se da cuenta de eso? Porque mire lo curioso del caso. Ustedes saben que las marcas, nosotros tenemos diversas marcas de electrodomésticos. Por ejemplo, LG, Samsung, Sony, para el caso de los televisores, Panasonic. Y resulta que hubo un caso curioso con mi televisor, Sony, cuando se le dañó la pantalla, que por garantía la cambiaron y resulta que la pantalla era LG. Yo dije, ¿cómo así? Porque me dicen que esto es Sony y entonces nosotros vemos que entre las mismas marcas existen alianzas estratégicas para ellos mismos seguir vendiendo sus productos. Pero ellos dicen, yo estoy en un lecho de mercado que no me lo vas a tocar, pero yo te voy a comprar a ti. Eso pasa por las diversas economías de mercado. Las marcas propias de supermercado también se desarrollan de esta forma. Ustedes ven en la Olímpica la leche medalla de oro. Ven en Ara la otra marca de la Cuesta. Ven en de uno la marca Lati. En el otro ven marca X. Bueno, todas esas mismas, lo que sucede es una importación masiva. Sino que cambian el empaque, pero realmente ahí usted ve en la letrica pequeña y dice fabricado por X de Colombia. Usted investiga o consulta quién es esa empresa y resulta que esa empresa es una fabricante, por ejemplo, las que fabrica las leches de medalla de oro para producción de olímpica. Eso la fabrica una empresa que está en Bogotá, que es la que fabrica la mayoría de todas esas empresas. La fabrican y es esa misma empresa que es una subsidiaria de la marca Alquería. Y ustedes saben que la marca Alquería tiene fama en Colombia y publicidad. Por eso es que cada economía del mercado es a un beneficio del empresario con el beneficio de tener el consumidor final. Ustedes piensan de que si uno no compra las de marcas ellos, si uno se va para otra marca, ellos dicen, ay, no nos va a pasar nada, o sí nos pasa, porque no tenemos ventas de nuestra marca, pero resulta de que ellos hacen es la venta de esa producción de ellos bajo otras asignaciones u otras marcas para que puedan seguir vendiéndose. Entonces, ellos nunca pierden, como dice uno vulgarmente, nunca pierden, porque al desarrollar una marca propia en un supermercado, ellos venden la marca propia, excelente, pero porque son productos, ellos, la marca propia es de donde sea un buen fabricante, ellos no cualquiera, no te ponen un fabricante cualquiera. Es por eso que a veces dice uno, no, pero si eso es malo, pero resulta que si uno se pone a analizar, eso es un trabajo que lo ponen a uno en un trabajo psicológico. Ellos dicen, no, eso sale malo. Por eso es que uno tiene referenciado a veces de que las marcas esas como Calei, por ejemplo, que pueden decir, no, eso es una marca mala, pero resulta que no sabemos quiénes son los fabricantes. Porque ellos no fabrican, sino que ellos importan. Eso es como el caso de un iPhone. Un iPhone usted lo compra en la maravilla china, que cuesta 4, 5, 6, 7 millones y resulta que lo fabrican en China. Porque los microchips de Apple los fabrican en China, los fabrican en Tailandia,
los fabrican en otro lugar. Los Huawei los fabrican en China, sí, son de China, pero también usan de Estados Unidos refracciones, y lo mismo los carros. Los carros de la japonesa Mazda, que son los carros caros, y lo mismo la Toyota, pero resulta de que los carros no vienen de Japón. Vienen con su tecnología, sí, pero la ensamblan aquí en México las camionetas Mazda, y las Toyota las ensamblan en Brasil, pero le dicen a uno no, porque es una marca ya posicionada, por eso ellos ya saben cómo llegar a esos mercados. Porque, por ejemplo, la marca Ford, que también es de Estados Unidos, lo mismo, también fabrican en México, fabrican en Brasil, y obviamente es lo mismo. Y lo mismo Chevrolet fabrica en Brasil, a pesar de que puedan tener una marca interna allá, siempre va a tenerse ese movimiento de los bienes y servicios, pero a razón del presupuesto por el mercado, porque ellos quieren conquistar de tal manera todos los sectores económicos. Mercado corresponde al conjunto de transacciones que lleva a cabo los compradores y vendedores de un bien o servicio. Es importante aclarar que es el punto de encuentro entre los agentes económicos que actúan como ofertantes y demandantes de bienes y servicios. Nosotros tenemos un mercado muy diverso. El mercado clasificatorio, nosotros tenemos muy diversas clasificaciones, porque nosotros tenemos primero el mercado de bienes de primera necesidad, como es lo que nosotros compramos para el mercado. Los que ya son servicios públicos, domiciliarios dentro de la vivienda, servicios de telecomunicaciones, bienes de tecnológicos, bienes para los muebles de la casa. Hay muchísimos mercados diversos y cada mercado tiene un comportamiento totalmente diferente. No es lo mismo tener un mercado, porque hay otros, ahí también entra ahí el mercado bursátil. El mercado bursátil es la bolsa de valores de Colombia o las bolsas de valores a nivel mundial. El mercado de bienes inmuebles, que en este caso son para el tema inmobiliario, todo lo que son apartamentos, casas, locales, empresas, oficinas, todo eso entra dentro del mercado inmobiliario. Oferta. Corresponde a la cantidad máxima de bienes o servicios que un productor está dispuesto a vender en el mercado a un precio determinado. Entre mayor sea el precio del mercado, mayor cantidad será la ofrecida de bienes y servicios. La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la oferta, ante el aumento de un precio, aumenta la cantidad ofrecida. Ustedes pueden ver el día sin IVA, los días sin IVA que hicieron aquí en Colombia precisamente por un impuesto de valor agregado. Resulta de que esa oferta se incrementó por esas fechas para la compra de productos tecnológicos que decían sin IVA tanto, pero resulta que a la hora de la verdad usted no se ahorró nada. Eso fue una estrategia de oferta, porque el televisor que usted miró antes de la pandemia, antes de los días sin IVA, que le gustó a usted, que costaba 2 millones de pesos, pero resulta de que ese día estaba costando 1.800.000. Se estaba supuestamente ahorrando el costo del IVA, pero si usted puede ver en otro lugar o puede mirar que después de que ese televisor usted lo vio y del día de sin IVA lo compró y resulta de que al día siguiente lo bajan 100.000 pesos más. Entonces ahí en este caso la oferta es cuando ya tiene entre mayor cantidad, empiezan a aumentar los precios en los días en que vaya a aumentarse lo que es la ley de oferta y demanda. Si la demanda es demasiado, eso es lo que hace incrementar. Como es en el caso de la demanda, la cantidad máxima de un bien y servicio que un individuo o grupo de personas está dispuesto a adquirir a un determinado precio. Refleja la voluntad y la capacidad económica de adquirir un determinado bien en parte de personas
que manifiesten la necesidad de tener satisfecho el consumo del bien referido. Yo tengo un caso muy curioso de esta ley oferta y demanda. Un día que llovió por allá por donde estábamos trabajando en System Center de la 44, nosotros particularmente con un compañero íbamos a la vuelta a donde un tío que tiene una frutera e íbamos a buscar jugos. Entonces resulta que el tío listo nos dio los jugos, íbamos caminando por el sector y empieza a llover. Cuando en ese instante que empieza a llover, llegamos a la panadería 20 de julio, a la tienda de al lado, y fuimos a comprar 2 bolsas para podernos cubrir. Compramos las bolsas a 200 pesos. Una bolsa de 200, que es como una de las que venden en mi sector, a 100 pesos. A medida de que iba llegando las personas a comprar bolsa, el señor le aumentó de precio exorbitantemente hasta vender en una bolsa a 400 pesos. Yo le digo, oiga, señor, usted me la vendió a mí a 200 pesos y por qué se la está vendiendo ya a 400. Oferta y demanda. Me contestó jocosamente el dueño de la tienda. O sea, yo le digo, no, señor, eso no es así. Pero resulta de que sí lo aplicó de esa manera. Es una referencia que uno tiene la voluntad de pagar lo que sea y tenemos la capacidad de adquirir ese bien para poder satisfacer nuestra necesidad. La necesidad era no mojarnos, pero tampoco uno puede abusar de eso porque eso también tiene una repercusión. Entonces, una bolsa que en mi sector cuesta 100 pesos, allá me costó 200. Pero resulta que llegaban las personas, a medida que llegaba, la subía hasta 400 pesos, una bolsa que cuesta 100 pesos. Lo mismo pasa que cuando usted se muda en un estrato social diferente, estrato 1, 2, medio que soy 3, aquí yo, resulta que aquí yo tengo supermercado a la vuelta, Justo y Bueno, tengo abajo en Murillo, tengo Ara y acá tengo de uno. Entonces resulta que cada supermercado mira que un bien y servicio en tema de las ofertas y demanda, como pasó en el caso del inicio de la pandemia, que todo el mundo quería comprar y quería desalojarlos, el antibacterial y los alcoholes por el tema de la pandemia, tuvieron que regularle el precio a un precio máximo porque había demasiada demanda y para poder hacerlo las personas hasta lograban pagar por un tarrito de gel antibacterial que ahora mismo en el Justo y Bueno que tengo acá cerca de mi casa cuesta 5,600 pesos. Personas llegaron a pagar por ese mismo tarro de 5,600, lograron pagar hasta 14,000 en ese entonces. Por un galón de alcohol que nos solicitaron una vez para comprar en la empresa, durante esa primera semana no había alcohol en ningún lugar. En los supermercados íbamos a... Ese día me recuerdo que fui a PriceMart, fui a Macro, a Éxito, a buscar el galón de alcohol que nosotros nos estábamos solicitando para poder tener el tema de los protocolos en la empresa y resulta que no había. Y el día que vino yo, bueno, listo, miramos en una página de referencia, el galón estaba costando 19,000 pesos. Cuando viene a ver que llegó el alcohol, estaba costando el doble de lo que costaba la botella. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hay una oferta y una demanda. Ahora esos productos están en un precio de oferta. Oferta en el sentido de que ya las personas ya no quieren adquirir ese producto de manera masiva, sino que ya ahora mismo está de una manera moderada y está costando 5,600 pesos el gel antibacterial ahora mismo es Justo y Bueno, cuando estaba costando 14,000 pesos hace como 3 meses. Eso es lo que se llama de las fluctuaciones económicas y de lo de la ley de oferta y demanda. Eso es lo que también nosotros tenemos que tener un poco más claro. Inflación. ¿Alguien ha escuchado este término todos estos años? Este término se refiere al aumento generalizado en el nivel de precios del mercado. Cuando sube un nivel de precios en bienes y servicios, se calcula mediante el índice del valor de la canasta familiar. Y la inflación, ¿qué hace? Que uno es la pérdida adquisitiva del poder
Es decir, que las personas cada vez compran menos con sus ingresos, ya que en los periodos de inflación de los precios y los bienes aumentan a una tasa superior a la de los salarios. Ustedes saben que para usar como referencia el aumento del salario mínimo, lo realizan por medio de la inflación más unos puntos porcentuales que negocia el gobierno con sindicatos o con la mesa de concertaciones de políticas salariales del Ministerio de Salud, Protección Social y de Trabajo para poder definir el tema del salario mínimo. Cuando ellos no llegan a ningún tipo de acuerdo, el gobierno lo sube por decreto. Y la ley le indica, si usted lo va a subir por decreto, tiene que aplicar la inflación 2020 del año para poderlo subir. Ahí es donde se conoce algo como índice de precios al consumidor. Ese índice de precios al consumidor o la inflación acumulada de un año es lo que utilizan para poder subir el salario mínimo y para poder subir a los sueldos a las personas que ganan más del salario mínimo y requerirían a veces de que puede pasar en unos casos, como pasó en años anteriores, que el aumento del salario mínimo fue del 4% y resulta que el aumento del IPC fue del 3%, y entonces las personas que ganaban más del salario mínimo por ese sueldo, le subían nada más el 3%. Y esa inflación siempre se calcula a nivel mensual. Este año está proyectada una inflación del 4 o del 5% para este año debido a la pandemia, porque en la pandemia escasearon unos bienes y servicios, como es en el caso del alcohol y del gel antibacterial, y en algunos casos de los limones, porque los limones fueron uno de los productos que también comenzaron a escasear durante la pandemia. Ahora nuevamente volvieron a estabilizar los precios, porque una malla de limón en la Olímpica costaba 11,000 pesos, ahora está costando 2,800 pesos. Todos estos movimientos o esta escasez que sucede siempre logra tener una repercusión en el tema de los precios, porque eso siempre sucede en todos los mercados. Tenemos el término de escasez. Esta escasez surge como producto de la interrelación que hay entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacerlas. El caso de las necesidades del ser humano por consumir bienes y servicios exceden la cantidad que la economía puede producir con recursos disponibles. Quedarán siempre algunas necesidades insatisfechas. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos en cuenta de cuando escasea un producto que nosotros producimos, como es en el caso del arroz. El arroz en cierta época del año tiende a no poderse producir. En esta época de pandemia, ahora mismo el arroz está en un parálisis debido también que hay un factor que todos nosotros conocemos, que es el fenómeno del Niño. El arroz es un cereal, no es una harina. Es un cereal que requiere de mucha agua. Eso quiere decir de que está supeditado a que llueva en los ingenios arroceros para que se produzca el mejor grano de arroz. Cuando este caso, en el fenómeno del Niño, ¿qué les toca hacer a los fabricantes? Cuando escasea el producto, ellos tienen dos opciones: o hacer con lo que tienen y aumentarles el precio, o importar a otro proveedor a nivel internacional por toneladas para la producción y la satisfacción de esas necesidades internas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, que cuando la producción de arroz cae, Colombia importa arroz en otro país. En la mayoría de los países arábicos, que son desérticos, que no pueden cultivar, ellos les toca importar todo. Países como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos los alimentos allá o todo lo que usted compra allá es muy costoso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen manera de producción, no tienen fábricas, no tienen agricultura. Entonces ellos les tienen que exportar lo que es importar el arroz, lo que es azúcar, atunes, todo ellos tienen que importar.
Lo único que a veces hay unas regiones pesqueras, pero como esas regiones pesqueras en esa zona está afectada por el tema de que ahí es una producción petrolera en el Golfo Pérsico, entonces ese pescado contaminado la gente no lo consume, le toca exportarlo. Entonces, importarlo de otro país. Por eso es que ya el nivel de vida es muy alto, muy costoso, porque los productos básicos que nosotros consumimos, ellos no tienen la posibilidad de tenerlos porque ellos están en un estado de donde todo lo tienen que importar. Regiones de Chile, que también es desértico, en la zona de Antofagasta, en el desierto de Atacama, también tienen que importar todo desde Santiago. Y ahí, por ejemplo, la persona que quiere antojarse de tomar un jugo de maracuyá, en Chile, pues les comento que una libra de maracuyá puede estar costando los 20.000 pesos colombianos en esa ciudad. Porque como las frutas escasean en esa zona, porque eso es una zona desértica y ellos no tienen la posibilidad de cultivar, entonces por eso se mantiene de esa forma. Entonces, es una economía en unas ciudades donde tenemos un nivel de vida muy costoso. Cartagena, que es una ciudad turística, ellos tampoco tienen unas posibilidades de tener un centro de acopio más grande como el que tenemos nosotros para poder cultivar y poder producir bienes de primera necesidad o bienes en el sector primario para poder importar alimentos. Este ejemplo lo pongo siempre. Una leche, un litro de leche en Santa Marta te puede estar costando 1.600 pesos el más económico en una tienda ARA. Hice el ejercicio en una tienda ARA de cada uno. Aquí en Barranquilla cuesta 1.800. En Cartagena cuesta 2.500. ¿Por qué? Porque en Cartagena todo es costoso. Pero todo el mundo dice, pero ¿por qué Cartagena es costoso? Porque es que Cartagena no tiene un centro o una central de abastos bien robusta como la tenemos nosotros, o la tiene Bogotá, o la tiene Medellín, que son ciudades capitales donde tienen centros de acopio para todo ese tipo de mercados. Nosotros tenemos que importar unos productos porque en cierta región no se fabrica, pero de todos modos en Cartagena, por ser un puerto y el alto costo que tienen ellos para el manejo de estas importaciones, por eso que usted ve que Cartagena todo es muy costoso. Ya por eso es que ustedes pueden entender un poco más que por qué en Cartagena es la ciudad más costosa del país, pero es por el tema económico, porque es que ellos ahí escasean los bienes porque no tienen manera de producir. Tienen que importar la mayoría de todos los elementos que necesitan para satisfacer las necesidades de la población. El término de deflación, que es contrario a la inflación, es la caída de los precios de bienes y servicios que conforman la canasta familiar. Esta genera el postergue, la compra e inversión en el mercado, lo que ocasiona una disminución de la demanda, lo cual representa un problema más grave que la inflación, ya que perjudica a las empresas que tienen que vender sus productos para cubrir al menos los costos de producción, para lo cual bajan los precios. Ustedes pudieron imaginarse en una época en Colombia donde los carros los vendían re económicos. Una vez se conseguía un Renault Logan que ahora mismo está costando 34 millones de pesos en el mercado nuevo. Llegó a costar en Colombia la módica suma de 17 millones de pesos. Hubo una época en que aquí en Colombia cayó la demanda de la compra de carros. Entonces, como acá todos los carros son importados, tuvieron que venderlos a precio de importación para evitar una pérdida sustancial de estos beneficios. Es por eso que cuando cae la demanda, tienen que o ellos vender al precio de producción. Rentabilidad.
La rentabilidad es la capacidad de una inversión determinada que genera beneficios al capital de inversión. Es decir, lo que ganas hace una inversión como resultado de haber obtenido una muy buena elección. Bueno, vamos a poner el ejemplo de que usted invierte en una empresa o en un emprendimiento de tener una inversión, supongamos, de 15 millones de pesos para ofertar un emprendimiento de una frutera, por ponerle un ejemplo. Entonces, yo tengo que ver cómo va a ser mi rentabilidad, en cuánto tiempo voy a recuperar yo dicha inversión que acabé de hacer. Ese capital de inversión yo tengo que saber cuánto me va a producir, cuánto voy a vender, cómo lo voy a vender y cuál es mi margen de rentabilidad. Eso es que si usted invierte un dinero, usted sabe que tiene que saber que va a tener una ganancia y esa ganancia tiene que reduplicarse o por lo menos sacar una ganancia mínima para pagar costos de inversión de ese capital, y lo que le queda de todo eso es la rentabilidad que usted posee. Si usted invierte 15 millones, gana 20. Paga los 15 millones, le quedan 5. Quiere decir que usted tuvo una rentabilidad de 5 millones de pesos o una utilidad. Inversión. El conjunto de mecanismos de ahorro, ubicación de capitales, postergaciones del consumo con el objetivo de lograr obtener un beneficio o una ganancia para incrementar el patrimonio de una persona o de una empresa. En otras palabras, la inversión consiste en destinar parte de sus ingresos de la actividad económica o financiera en la adquisición de bienes de alto costo con el propósito de aumentar un capital en un plazo no muy estrecho. Los bancos ofrecen muchísimas modalidades para ello. Una de ellas es el famoso CDT. Ese CDT o certificado de depósito a término, ese CDT, usted le dice, usted mete $1 millón de pesos y usted dice, ¿en cuánto tiempo quiere retirar su dinero? No, en 6 meses. Bueno, entonces dentro de los 6 meses, si usted invierte $1 millón de pesos en ese CDT, le va a salir por tanto, va a ganar tanto y todo lo que genera en 6 meses. Ya después de los 6 meses que termina ese CDT, usted decide si le reintegran el dinero a usted a su cuenta o quiere abrir otro. Estos son los que son los principales márgenes de inversión. Otra, las cuentas de ahorro programada, que usted la tenga destinada solamente para hacer una inversión y usted va ingresando y esa es una cuenta congelada y usted no puede hacer uso de ella hasta el tiempo que usted la tenga congelada. La recesión económica es la disminución generalizada de la actividad comercial financiera de un país o una región geográfica durante determinado tiempo y se calcula a través de la medición del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto real durante el periodo suficientemente prolongado y entonces se caracteriza por las variables económicas como la producción de bienes, consumos de los mismos, las inversiones que tienen que disminuir, también la generación de empleos, la inflación que suele bajar durante los periodos de recesión y al descender las demandas de materias primas también caen sus precios. En este caso, ustedes subieron unos años, Colombia estuvo negociando tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero resulta que Estados Unidos tuvo una recesión económica que de los cuales todos los tratados que suscribieron ellos o iban a ser ratificados, no los hicieron porque se encontraban en recesión económica. La recesión económica en ellos implicó que todos los tratados que iban ellos a celebrar los suspendieran o estuvieran en el congelador de manera temporal mientras se recuperaban de un periodo económico que ellos no tenían economía, hasta que finalmente, porque ustedes saben que durante esa recesión económica que vivió Estados Unidos,
a raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, ellos tuvieron que realizar ciertos pagos de indemnización a las familias. Porque ustedes saben que hay un principio fundamental de todos los estados, es que hay un tipo de responsabilidad del Estado. Aunque por atentados terroristas, aquí en Colombia, es una causal de exclusión de responsabilidad. En Estados Unidos también es una, pero tuvieron que responder por ese margen las aseguradoras. Porque ustedes saben que ese atentado terrorista tumbó las torres gemelas, las quedaron inservibles. Entonces, imagínense los propietarios de cada piso, o sea, fueron unos 110 pisos cada torre, y en esas oficinas ahí tenían como unas 10 en cada piso, imagínense. Entonces, esas aseguradoras tuvieron que pagar ese siniestro que jamás en la historia había sucedido, y por eso hubo unos cambios a pesar de todo lo que es en el tema de aseguradoras. Es por eso que estas aseguradoras, para poder responder, tuvieron que ir al rescate del gobierno para poder cumplirle a las víctimas de este atentado y poder pagar y capitalizar. Lo mismo pasó con las aerolíneas de ese país, porque el sistema de viajes había caído con el tema del 11 de septiembre, tuvieron que reinvertir en los aviones en el tema de seguridad, pero la demanda de vuelos cayó, y es por eso de que, a pesar de que también cayó su producto y servicio, tuvieron que también llegar al rescate del gobierno, y el gobierno, al sacar plata para poder sostener o poder ayudar a empresas o sectores económicos, tiene que llegar a una recesión para evitar que, y ellos tomar el control del Estado, tomar el control de la economía, porque el Estado es el que tiene que intervenir en la economía, pero en este caso de recesión, ellos asumen totalmente la economía como tal del Estado, y los libres mercados ellos los empiezan a regular para evitar que algo suceda durante este proceso. Estados Unidos salió de este proceso, ya nuevamente volvieron otra vez a hacer los acuerdos comerciales que Colombia tenía, Colombia con varios países, de estos tratados de libre comercio, de las inversiones económicas. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de los bienes y servicios que produce un país o región en un periodo de tiempo determinado, que eso normalmente el Producto Interno Bruto se calcula por un año. Este indicador arroja la riqueza del país. La forma más utilizada para calcular el Producto Interno Bruto en el país se denomina entre consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. Y la fórmula, como podemos ver acá, consumo interno del país, inversión, que son las inversiones que realiza el Estado o la inversión extranjera, el gasto, que son los gastos que siempre tiene el Estado para el tema del funcionamiento y de financiación de programas sociales, importaciones y exportaciones, para calcular el Producto Interno Bruto del país. Actualmente en Colombia manejamos un Producto Interno Bruto del 2.3. Crecimiento económico es el aumento en la cantidad de bienes y servicios y la renta en los valores producidos por una economía. Se mide en porcentaje de aumento del Producto Interior Bruto real o Producto Interno Bruto. Ahora bien, ya vamos a comenzar a tener acá lo de las actividades económicas. Las actividades económicas son procesos a través de los cuales el uso de los factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores de la economía. Incluyen actividades comerciales, pues el comercio también agrega valor a la economía.
Esta definición también lo que realiza es implicar lo que produce un consumidor final. Para casi todas las labores económicas y de todas las actividades, desde cultivar una lechuga hasta ensamblar un computador o investigar una enfermedad para hacer las llamadas de ventas. Bueno, actividades económicas primarias. Tenemos la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la caza y la minería. Perdón, un segundo. Aló. Yo. Cuéntame. Ajá. Bueno, tenemos también que están los cultivos agrícolas transitorios y los cultivos agrícolas permanentes. Ahora voy a explicar un poco cuáles son los transitorios y cuáles son los permanentes. La ganadería, tenemos el ganado bovino, que es el de las vacas, el porcino, que es el del cerdo, las ovejas, aves de corral, la explotación mixta, la caza ordinaria, la silvicultura y otras actividades forestales, como es en este caso el cultivo de flores, la extracción de la madera, pesca y acuicultura, la extracción de minas y canteras y de los minerales. Bueno, los cultivos agrícolas transitorios son aquellos cultivos que solamente es como por ejemplo la yuca y la papa. La yuca, la papa y el arroz, que también es otro que también, el trigo, son elementos transitorios en el sentido de que ese elemento cuando crece usted lo quita y tiene que nuevamente volverlo a cultivar, porque esas son nuevamente con las semillas. Lo mismo el cilantro, el cebollín, la cebolla. Cuando son cultivos agrícolas permanentes, que son ya las plantas que quedan estipuladas ya en una época de cosecha, como el mango. El mango es uno de esos cultivos agrícolas permanentes porque va a estar todo el año y eso tiene su época de cosecha, vuelve otra vez la cosecha y como tal. Y también en actividades agrícolas transitorias también aplica todo cultivo que se realiza de una manera en una época determinada del año. Porque, por ejemplo, resulta de que ahora mismo la época ahora mismo es de cosecha, el arroz, que eso es lo que se cultiva todo el año, a pesar de que es un cultivo permanente, pero en este caso se transformaría en un transitorio en el sentido que cuando ya ese cultivo sale, tiene que nuevamente volver a cultivar. A pesar de que es un tipo permanente, pero no es de tipo, podría ser un tipo permanente, pero no lo es porque se extrae y hay que volver otra vez a cultivar en cierta época, porque no todas las épocas son apropiadas para hacer el arroz. Porque en una época de verano no es apropiado hacer el arroz, porque se demandaría más agua. Y entonces eso es, pero a pesar de que nosotros permanentemente en todo el año comemos arroz, no significa que ese arroz se cultive todo el año.
porque en ciertas épocas es que se puede cultivar. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿la gasolina entraría también como sector primario? Sí. ¿Por qué? Primero que todo, buenos días para mis compañeros. Yo opino que sí, porque la gasolina es un derivado del petróleo. Y como sabemos, Ecopetrol, como usted lo dijo ahorita mismo, es parte del Estado también. Por eso es que sí hace parte del sector primario. ¿Qué dice Julia de la respuesta del compañero? Buenos días, compañero. Buenos días, profe, también. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con el compañero. Sí, perdón, sí hace parte del sector primario. Sí, estoy de acuerdo con él. ¿Alguien tiene otra respuesta? Luis, Elianis. Bueno, les voy a hacer una pequeña aclaración. Listo, sí, la gasolina es un derivado del petróleo. Es correcto, están en lo cierto. Pero en este caso la gasolina pertenecería al sector secundario y ya vamos por qué. Porque primero lo que tú vas a hacer es la extracción del petróleo. Para poder extraer el petróleo es una actividad económica primaria. Pero a la hora de que el petróleo es procesado para hacer gasolina, tiene que llegar a otro sector. Y en este caso es el sector secundario, que es el actual, donde ahí es donde entraría como tal Ecopetrol en distribución del petróleo a las refinerías, y de la refinería va a la fabricación de los derivados, ya sea de gasolina, de diésel o biodiesel. ¿Ya? Porque aquí hablamos de la extracción, o sea, como tal, la respuesta está muy bien, pero la gasolina es un derivado del petróleo. En este caso, el petróleo es el que está como actividad económica primaria y la gasolina está como actividad secundaria porque es procesada por fábricas. Porque, mírenlo aquí, el sector económico de las segundas actividades tenemos la industria manufacturera, la construcción y generación de distribución de agua, electricidad y gas. Porque Ecopetrol, además de producir el petróleo, ellos también producen el gas. Pero entonces, como es una empresa de producción y de distribución, entonces nosotros tenemos acá que las fábricas, ellos extraen la materia prima, que es el petróleo, en una actividad primaria, llega a Ecopetrol y Ecopetrol a través de sus refinerías produce la gasolina, produce el diésel, el biodiesel y todos los productos derivados del petróleo. Porque el petróleo no solamente se usa para poder hacer la gasolina, sino también lo usan para jabones, para champú, para cualquier otros productos que se necesitan, porque ya en este caso en la actividad secundaria es más que todo el proceso de transformación de la materia que tú extraes. Es, por ejemplo, Colechera pertenece tanto a la actividad primaria como a la actividad secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué pertenece a ambas? Andrés, ¿por qué pertenece Colechera a ambas actividades? Profe, porque produce y distribuye. Es correcto, produce y distribuye, y también cuál es la otra que te escapa, porque también hay otra actividad que ellos hacen, es la de extraer. ¿Y dónde lo hacen? A través del nivel de agricultura y ganadería. Ellos extraen la leche de la vaca, la llevan a su centro de acopio o su fábrica y empiezan a realizar los productos que necesitan y también distribuyen. Está bien. Son actividades en el cual Colechera está en la actividad primaria, que ellos extraen la leche para poder hacerla. En la actividad secundaria, ellos llegan, la hacen en la fábrica, la pasteurizan y empiezan a realizar la fabricación de todos esos productos para realizar la distribución.
Tenemos también que entre las actividades secundarias tenemos el suministro de gas, el de la electricidad, que eso es realmente, no es, aunque aquí tenemos que hablar ya de que, ahora le pregunto ahora, ¿se puede considerar Electricaribe empresa del sector secundario? ¿Quién puede crear? Si aquí habla suministro de energía y gas, pero tenemos que tener en cuenta algo. Para el caso de Electricaribe pertenecería al sector terciario. ¿Por qué? Porque ellos son los comercializadores de la energía. Está Transelca, está ISA y está ISAGEN, que son los generadores de energía. Electricaribe le compra a una empresa que es la que se distribuye, que es la que encargada de ese suministro de energía, que es lo que realiza la empresa XM, que es el que maneja el operador del sistema de interconexión nacional. Esas son actividades de segundo nivel o de las secundarias. Bueno, captación, tratamiento y distribución de agua. Aquí entra la AAA. La AAA es una empresa del sector secundario. ¿Por qué? Porque ellos se encargan del tratamiento, de la captación y la distribución del agua a nivel Ciudad de Barranquilla, Soledad y Galapa y otros municipios del Atlántico. La Coca-Cola entra dentro de este sector porque está en el sector de elaboración de bebidas. Tenemos Fabricato, tenemos Coltejer, tenemos Lafayette, que son empresas productoras textiles, que son de las telas. Confección de prendas de vestir. Todas las empresas que se consideran de prendas de vestir, las que realizan para todas las que son todo lo que es ropa, porque la tela se produce a través con la seda o con el tema de lo que arroja las ovejas y se procesa con telas y se produce la seda, se producen distintos tipos de tela. Con el algodón también se produce tela. Entonces, en ese primer sector están esas desarrolladoras. Cuando ya llega la parte textil, empieza ya la fabricación de todas esas telas y las prendas de vestir. La transformación de la madera. La madera usted la puede transformar en leña, la puede transformar en muebles para la casa, o puede usar la madera para cualquier implemento que tenga ahí. La fabricación del papel, del cartón. Ustedes saben que el papel viene de la madera. Entonces, desde la madera ya sabemos cómo es la transformación. Realizan el papel y el cartón. Las actividades de impresión, o sea, todo lo que son de etiquetas y de todo lo que es para la fabricación, para la distribución de los productos. La fabricación de productos metalúrgicos, de armas, productos electrónicos, informáticos, fabricación de los vehículos. Miren que habla de fabricación. La fabricación de los vehículos pertenece al sector secundario, pero nosotros en Colombia todavía no fabricamos los vehículos, los importamos. La fabricación de los muebles, lo que estábamos hablando de la transformación de la madera, pero también pueden usar cualquiera de los otros elementos primarios que nosotros usamos para la fabricación de los muebles. La construcción de edificios también pertenece al sector secundario. Actividades económicas terciarias. Tenemos el comercio al por menor de bienes raíces, actividades gubernamentales y judiciales, seguros, servicios financieros, servicios de salud, medios de comunicación, transporte y almacenamiento, servicios educativos, hoteles, restaurantes y telecomunicaciones. Tenemos el comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento. A ver, les pregunto, las empresas como Coordinadora, TCC, Servientrega, Interrapidísimo pueden pertenecer dentro de este sector. Andrés, que estás participativo hoy, estas empresas pueden participar
o pueden entrar dentro de esta categoría de economía terciaria. Servientrega, Coordinadora, Interrapidísimo, TCC. Profe, disculpe, ¿podría repetirme la lista de las de la Coordinador, economía terciaria? No, Coordinadora, acá TCC. de lo que está en la pantalla. Bueno, tenemos que dentro de las actividades económicas terciarias estamos hablando sobre el transporte y almacenamiento. Empresas como TCC, Coordinadora, Interrapidísimo, Servientrega, ¿pueden entrar dentro de este sector? Bueno, profe, estas empresas que usted mencionó hacen envíos nacionales, Correcto. entonces yo creería que entonces sí entrarían en este sector. Claro que sí. Entran en la parte de transporte y almacenamiento, porque ellos se encargan de distribuir todo lo referente a los envíos que nosotros hacemos. O sea, si nosotros le enviamos a Medellín, Bogotá, cualquier ciudad de Colombia, nosotros tenemos que acudir a este sector terciario están estas empresas. Otros servicios. A ver, Julia, ¿podemos considerar los bancos también como un servicio de actividad económica terciaria? Julia, Diga, profe. ¿los bancos también pueden entrar en esta categoría de actividades económicas terciarias? Sí, profe. Sí ¿Por puede qué? entrar. Porque producen un servicio. O sea, porque ellos producen un servicio y a la vez también son a niveles internacionales y a niveles nacionales. Correcto, porque el banco es el que financia todos estos sectores Es económicos. correcto. Además de que financia los sectores económicos, son los encargados de darle un servicio a la persona. Y Es correcto, profe. con el solo tener usted una tarjeta del banco, ya usted es un cliente del banco. Ahora bien, tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo como empresas como Avianca, EasyFly, Viva Colombia, Latam, pertenecen a este sector. Y en transporte y almacenamiento también entraría todo tipo de transporte terrestre. Expreso Brasilia, Copetran, Berlinas, las empresas Transmetro también pertenecen al sector terciario porque es un transporte. Alojamiento y servicios de comida. Los hoteles, restaurantes también entran en este sector económico. Información y comunicaciones. Medios de comunicación, RCN, Caracol, los RTBC, que es el sistema de medios colombianos públicos, empresas como Telecom, Movistar, Claro, Tigo Une, entran dentro del sector de las comunicaciones. Toda actividad financiera, los bancos, las aseguradoras, las actividades inmobiliarias, actividades profesionales científicas y técnicas, los servicios administrativos y de apoyo, administración pública, todo lo que son de toda la rama ejecutiva está dentro de este sector, que es el sector terciario. Todo lo que es administración pública. La educación, actividades de salud, las EPS, las clínicas, las IPS, los hospitales también entran en este sector porque es un sector de servicios en el tema de la salud. Actividades artísticas y de entretenimiento, los parques o empresas como Happy City o de todos estos de recreación infantil que están en los centros comerciales también pertenecen a este sector. Hay una clasificación nueva que está las actividades cuaternarias y estas actividades se encargan solamente en general de todo lo que es como los servicios de conocimiento de nuevas tecnologías, consultorías, planificación financiera, diseño en general, investigación y desarrollo y generación de información. Aquí entrarían los laboratorios clínicos. Los laboratorios clínicos también entrarían en este sector, a pesar de que ellos son un sector terciario por ser un servicio. Pero cuando existan actividades de innovación y de investigación y desarrollo, también entrarían en el sector económico de las cuaternarias.
¿Por qué son importantes estas actividades productivas? Porque los recursos son finitos. Deben existir prioridad a la hora de elegir qué y cómo producir. Porque si usted sabe de que no, usted sabe que estamos en una época de verano, usted sabe que en esta época lo que más demanda es el uso de aire acondicionado, que el aire acondicionado en el verano acá, y entonces en este caso tiene que producir más energía. Pero si uno va a estar en invierno, la misma energía que usted va a producir en invierno no va a ser la misma que va a producir en verano. ¿Por qué? Porque obviamente va usted a necesitar menos energía y va a haber una sobreoferta. Y entonces en este caso, como ustedes saben que nosotros manejamos por medio de hidroeléctricas, la hidroeléctrica tiene la capacidad de producir 1.000.000 de megavatios, que es en este caso la medida más exacta, de 1.000.000 de kilovatios. Resulta de que en el verano usted necesita producir 3 millones, pero usted no va a producir los mismos 3 millones en invierno, porque en invierno la demanda de luz o la demanda es mínima. Mire tanto sí que a pesar de que estamos en pandemia, que todo el mundo está desde su casa trabajando, hemos tenido demanda más de servicio de datos y de luz, pero la luz obviamente no ha tenido tanta utilización como lo han hecho en otros lugares. Aquí ya nosotros estamos en verano, obviamente el consumo de aire acondicionado durante la pandemia fue exorbitante en la mayoría de las casas, porque obviamente las personas que trabajan en casa tienen que tener un buen ambiente de trabajo. Y entonces en este caso ya algunas veces que cuando ya llegan los primeros recibos empiezan a decir que llegó muy alto, por eso mismo, porque las actividades productivas tienen que manejar unos recursos. Los recursos son finitos, pues quiere decir que no son, que se van. Y entonces a la hora de realizarlo, si usted realiza una sobreproducción, usted pierde. En temas económicos siempre vas a perder. Por eso es que a veces cuando hay una sobreproducción de un cierto producto, tienen que llegar hasta a veces hasta rematarlo para evitar que se pierda. Eso pasa más que todo con el tema de las confecciones. Eso está sucediendo más en el caso de las confecciones. Eso está sucediendo más en el caso de las confecciones. Que a veces ustedes pueden ver de que una camisa cueste 70,000 pesos y que después hacen infinitas promociones hasta llegarla al punto de llegarla al costo de producción que puede ser hasta de 15,000, 20,000 pesos. Eso ha pasado. Porque a veces piensan ellos de que hay una colección que le gustó a la gente, pero ellos quieren hacer más y miles y miles y miles y miles, pero resulta que no se sabe, que no lograron la meta por el tema de la venta o de la estrategia de mercadeo. Y a veces hicieron una sobreproducción. Por ejemplo, ellos ahora mismo, una época en que no pueden estar haciendo tanta ropa porque la gente sabe que no les va a comprar, pero pueden hacer unidades mínimas, pero tampoco pueden quedarse sin stock y tienen que llegar a que no sea tan sobreproducente porque entonces tienen que rematarlos hasta que cuando ustedes ven que las ofertas del 50, 70, 80% es porque ya ellos quieren salir de esa colección y son unidades que ellos pensaban que no, que iban a vender todas. Cuando una economía centralizada por el Estado decide la producción, su precio, ¿quién lo puede producir? Mientras que en una economía de mercado como la nuestra, los individuos privados y empresas privadas y familias privadas deciden por sí mismos las características de la producción de los bienes y servicios. Eso es como, por ejemplo, la ropa. Aquí hay empresas colombianas como en Colombia que venden la ropa como Pat Primo, Arturo Calle, en fin, empresas que producen ropa. Pero resulta que esas empresas pueden decir, bueno, Arturo Calle puede irse por telas de 100% algodón, de primerísima calidad, diseños exclusivos que no todo el mundo los compra. Otra empresa que también se logre fabricar ropa, listo, yo me voy por esta tela, por este segmento, qué tal y no sé qué. Entonces empiezan a tener ese tipo de cambios.
en la economía, porque nosotros somos un estado privilegiado a pesar de que no tenemos buenas capacidades económicas en tener el tema de productos y servicios en que escoger. Pero países como Venezuela o como Cuba, ellos son los que deciden qué es lo que hace la empresa o qué produce. En ese estado, la monopolización de la economía a veces puede traer unas consecuencias fatales de que las personas pierdan el poder adquisitivo, como es en el caso de Venezuela, que un salario mínimo nada más alcanza para un cartón de huevos, entonces por eso pierden el poder adquisitivo, cuando la economía está centralizada en el Estado. Ahora tenemos los factores productivos: la tierra, el capital y el trabajo. Se entiende por tierra que no solamente es la tierra agrícola, sino también la tierra urbanizada, recursos mineros y recursos naturales en general. Capital son todo el conjunto de los recursos que produce la mano del hombre y que necesita para fabricar bienes y servicios, la maquinaria o instalaciones industriales. Trabajo se entiende por la actividad humana tanto física como intelectual. En realidad, toda actividad productiva realizada por el ser humano que requiere algún esfuerzo físico y de conocimientos previos. Eso es como, por ejemplo, usted tiene de la tierra, obtiene la parte agrícola, obtenemos la leche. Tenemos que tener un capital para hacer que esa leche la transportemos hacia las maquinarias. Necesitamos tener recursos, un camión, por ejemplo, un camión cisterna que lleve los 700, 800 litros de leche, normalmente tienen 1000 litros de leche, que lo lleven hasta el centro de acopio o la fábrica para que en esa fábrica llegue, la transporte, y esa fábrica cuando ya la transporte llega a una persona, todo el capital humano que se necesita tener desde el agricultor que produce la tierra para llegar a donde está la ganadería, a donde es el empleado que es el que extrae la leche, luego nuevamente el conductor que es el que lleva el camión, y lo mismo los trabajadores de la fábrica que son los que reciben la leche y llegan al proceso que nosotros realizamos, que es el proceso que realizamos, que es el de la manufactura, que en este caso ya llega al proceso de la leche, de la pasteurización, y luego nuevamente ya a lo que son el empaque y embalaje, en los procesos logísticos y la respectiva distribución a las distintas tiendas y supermercados. Todos estos factores productivos necesariamente están ligados a la producción. Ninguno puede quedar por fuera. Obviamente ya sabemos que la tierra, no, como lo dice, que no es solamente la agrícola, sino también la urbanizada, porque entonces tiene que estar generalizado un lugar donde tenemos nosotros que entonces por capital todo lo que tenemos que tener de los recursos que nosotros tenemos que tener para la fabricación de esos bienes. Como ya les dije, lo que es las instalaciones industriales, que es la fábrica, la maquinaria y el transporte, obviamente, porque ustedes desde las zonas agrícolas tenemos que transportar el producto. Lo mismo pasa cuando usted produce arroz. Igual, el arroz viene de la tierra, lo sacan, lo extraen, lo llevan hacia el centro de acopio, a la fábrica donde realizan el tema del procesamiento del grano de arroz. Y lo mismo para poder realizar. Bueno, tenemos los bienes económicos. Son bienes libres, aquellos que se adquieren dentro del mercado, pagando un precio por ellos y satisfacen directamente unas necesidades que nosotros tenemos, ya sean materiales o inmateriales, y estas poseen un valor económico que es susceptible de ser evaluados
en términos monetarios. Su clasificación está según su exportabilidad, relación con otros bienes, durabilidad, función y régimen de propiedad y usufructo. Tenemos los bienes que son de tipo exportable. Son aquellos que se pueden comercializar o hacer intercambios en el entorno nacional e internacional. Tenemos bienes transables como los libros, los zapatos, la maquinaria, los videojuegos, los juegos de mesa, de sala, de comedor. Los bienes inmuebles se utilizan en la economía que se producen por el coste, ya sea para el coste del transporte o por barreras de entrada y salida. Por ejemplo, los impuestos, o sea, los aranceles. Y la imposibilidad física del traslado. Por ejemplo, nosotros no podemos trasladar nuestra casa a otra ciudad. Obviamente tenemos que venderla o arrendarla. Y cuando el lugar donde vamos tenemos que arrendar o comprar. Porque los bienes inmuebles no pueden ser transportados de un lugar a otro. Solamente en Estados Unidos que las famosas casas rodantes, pero esas casas rodantes no se consideran un bien inmueble, sino un bien mueble porque realmente se puede transportar a cualquier lugar. Entonces, en cada país las casas se construyen en un país dado y exista más demanda en otro lugar del mundo, no puede exportar usted una casa. Usted no se la puede llevar. Se podrá imaginar cuánto cuesta la trasladada de una casa. Entonces, por eso los bienes inmuebles no pueden trasladarse. Tenemos unos bienes complementarios que son aquellos que tienden a utilizar un conjunto o con cierta indiferencia entre uno y otro. Por lo tanto, si baja la demanda de uno porque aumenta el precio, esto afecta la demanda del bien complementario. Por ejemplo, uno de estos bienes es el carro y la gasolina. ¿Por qué el carro y la gasolina son bienes complementarios? Andrés. Profe, porque obviamente uno complementa al otro. Correcto. Porque usted tiene el auto, pero si no tiene la gasolina no puede moverse. Eso es el principio básico de un bien complementario. Un bien sustitutivo es aquel que cuando la demanda de un bien disminuye, la demanda del otro bien sustitutivo aumenta, pues los compradores intentarán reemplazar al que aumentó el precio, un hecho que simplemente en estos tipos de bienes. Por ejemplo, Andrés, dime un bien sustitutivo, por ejemplo. Déjeme pienso un momento. No sé, profe, ahora mismo no se me viene a la cabeza. Te pongo un ejemplo como tal. ¿Tú consumes carne? Ah, obviamente, claro. Cuando no hay carne se compra pollo. Ah, bueno, puede ser ahí. Pero en este caso también hay otro bien sustitutivo muy claro que, por ejemplo, y si tú compras pollo y tú ves que el pollo está caro, ¿por qué lo sustituyes? Por la carne. No, necesariamente tiene que ser un bien que sea similar o sustitutivo de ese mismo derivado. Los Ah, granos, los profe. huevos. Los huevos en el caso del pollo, si usted ve que el pollo está caro, usted lo produce, usted lo reemplaza por el huevo. Y la Si usted carne, y los granos por la carne, profe. los granos, es correcto. La carne usted la puede reemplazar por los granos, porque es una proteína. La proteína usted la puede reemplazar ya sea con granos o sea con otro producto. Como es en el caso del pollo, el pollo usted lo puede reemplazar por el huevo, porque es un derivado de ellos. Entonces, la mantequilla, por ejemplo, que la mantequilla se ponga cara, usted la puede reemplazar por margarina, que es un producto vegetal. Lo mismo pasa con la carne. Aquella persona que es vegetariana, pero tiene que consumir proteína, un sustitutivo de la carne para ellos es el grano. Y para en este caso acá con el pollo es el huevo. Pero en el caso de que usted piensa de que hay un producto que está más caro que el otro, listo. La carne a mí me gusta, pero está más barato el pollo, yo consumo el pollo. Pero si el pollo está caro, si está muy caro el pollo, yo consumo el huevo. Pero si está muy caro la carne, yo lo puedo reemplazar, o sea, por el pollo, o sea, por los granos, porque también es un mismo material sustitutivo que me ayuda a mí a complementar ciertas cosas. Obviamente aquí en Colombia es muy difícil reemplazar el arroz por muchas cosas. Algunos dicen que yo sin arroz no como,
pero obviamente también lo sustituye uno por la papa, lo sustituye por la yuca, o lo sustituye por el plátano. Y así nosotros vamos haciendo la canasta de bienes sustitutivos. Entonces, que esos son los cuando una demanda aumenta en un producto, que por ejemplo, a mí una vez me pasó que en uno de esos productos complementarios, porque a mí me gusta mucho lo que es el atún, pero una vez el atún subió de una cantidad exorbitante que no lo pudimos comprar. Otras ocasiones, el huevo, que a veces también es un elemento fundamental en cualquier mesa colombiana, en una vez estuvieron costando 500 pesos cuando usted los conseguía en la tienda 150, 200 o 300 como en la actualidad. Es que eso es lo que pasa, que cuando hay unos problemas económicos en el mercado, a veces suben demasiado los productos. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el limón. Yo uso el limón para las preparaciones de las comidas, pero hubo una época en que el limón estuvo carísimo, que fue la época de la pandemia, cuando les comenté que una malla de limón en la Olímpica costaba 11,000 pesos. ¿Qué hice yo? Lo sustituía por vinagre para usar los productos. Para las ensaladas, la vinagreta, o usaba otro producto para sustituir el limón. Obviamente que cuando se usaba el limón era para casos excepcionales, como por ejemplo una agüita de panela con hielito y solamente eso. Si no se podía con limón, se sustituía con otras frutas para tener el jugo. Porque cuando hay un producto que hay uno que dice producto de cosecha, en este caso, o en el caso mes pasado fue el mango, ahí ellos cuando ponen en la Olímpica o en cualquier supermercado producto de cosecha, ya sabemos que ese producto va a estar en un precio más económico y asequible. Pero hay unos productos que usamos nosotros a diario que no están en cosecha, también los ponen demasiado caros. Entonces uno ve, pero este los puede sustituir tal producto. Este lo puede sustituir como para el limón para la limpieza de lo que son carnes y esos vinagres lo puede sustituir. Eso sí, que cuando usted haga una limonada, una agua de panela que requiere limón, ahí sí tiene que usar, si lo quiere hacer. O si no, se aguanta las ganas hasta que pueda bajar el producto y lo reemplaza por jugos o por otras frutas para eso. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con los bienes sustitutivos. Si usted, por ejemplo, no toma la leche, usted puede sustituir la leche de vaca normal por una leche de soya. Usted puede sustituir un atún, lo puede sustituir por cualquier otra carne, un pescado. Lo puede hacer. O puede sustituirlo por cualquier otro elemento. Porque es que esos son los que nosotros manejamos como los bienes sustitutivos, que nosotros tenemos las otras alternativas. Tenemos, según su durabilidad, tenemos los bienes de consumo durables o duraderos, que son susceptibles de un consumo prolongado en el tiempo, como una prenda de vestir, un equipo de música. Por ejemplo, esta prenda, uno tiene el acceso a ella, una prenda de vestir, y uno obviamente, según el cuidado o según el consumo, yo tengo todavía ropa de 10 años, que todavía están muy buenas los suéteres y todas las cosas, pero es porque la tela es muy buena y el cuidado es también. Bienes de consumo no durables, que son los que se agotan con el primer uso, los alimentos o el papel. Usted el papel higiénico no lo va a reutilizar, jamás. Las mujeres no van a reutilizar una toalla sanitaria, jamás. Uno como hombre tampoco va a reutilizar los condones, nada. Eso ya son bienes de consumo no durable, a eso solamente al primer uso, la primera postura se va. Esos son esos productos. Bienes perecederos son los que pueden dejar ser útiles en un breve plazo de tiempo, ya sea por propia naturaleza o por condiciones de conservación que precisan o por razones de mercado. Bienes perecederos, todos los conocemos, frutas y verduras, cebolla, tomate, cebollín, el cilantro, si usted no lo usa en un periodo de tiempo se le pudre o se le daña. Los plátanos, si usted compra plátano verde y usted resulta que tiene 2 o 3 días, 4 sin hacerlo, se les amarillan y se le ponen maduros. Y si usted dura con más tiempo con el plátano maduro, puede durar ahí y se le puede dañar.
porque todos los factores juegan. El factor clima más que todo es el que juega con estos bienes perecederos. El pescado, cuando usted lo compra fresco, si usted no lo guarda en nevera por un cierto periodo de tiempo, se le puede dañar antes de llegar a su casa. Es por eso que cuando usted compra las carnes, lo primero que le indican es ojo con el corte de la cadena de frío, porque usted va a la Olímpica y usted encuentra la carne refrigerada. Pero está en usted que la cadena de frío se conserve, en el sentido de que si usted sale a la Olímpica a las 8:10 con su carne, y si usted está a unos 10 o 15 minutos de su casa, lo lleve a su casa y enseguida sea guardado inmediatamente en la nevera para que su cadena de frío no se pierda. Porque si se pierde en ese transcurso de tiempo, el bien puede causarle a usted un daño estomacal en su salud o puede causar otro perjuicio mayor. Es por eso que los bienes perecederos tienen que ser guardados enseguida en su método de conservación para evitar que se dañen. Tenemos los bienes según su función. Tenemos los bienes de consumo, que son cuyo uso se obtiene una satisfacción inmediata. Ejemplo de los bienes como la vivienda, que es un consumo durable. La comida, que es un consumo no durable. Porque usted la comida, usted la compra, la hace, se la come y hasta llega al otro ciclo del proceso digestivo. Entonces, ahí es donde nosotros miramos que son los bienes de consumo. Otro bien de consumo, por ejemplo, que es un bien de consumo durable, puede ser como en este caso, la telefonía móvil o el celular, que es un bien de consumo durable porque usted tiene una satisfacción inmediata, pero también a su vez es un consumo no perdurable en el sentido de que si usted contrata una capacidad de datos, esa capacidad de datos llega a su fin, pero entonces ahí ya quedaría como un consumo no durable. Ahora con los planes de Movistar que son de ilimitados se puede considerar como un consumo durable porque ya no le van a poner límite de navegación. Pero cuando son planes o cuando usted compra los paquetes, es un bien de consumo no perdurable. Tenemos los bienes intermedios. Estos bienes cuya transformación se obtiene con otros bienes de consumo o de capital. Los tablones de madera que se usan para los muebles. Tenemos el vidrio que se usa para hacer las puertas y las ventanas. Tenemos también, ¿qué otro bien que se puede considerar como un bien intermedio? Tenemos también el que por todos los que tengan que un bien o consumo se necesita. La leche para realizar la mantequilla, para realizar los yogures. Ese es otro bien intermedio. Bienes de capital, que son aquellos que se les llaman como bienes de producción o de equipo, producidos por el hombre que emplea para la producción de otros bienes o servicios, como por ejemplo, si hablamos de una empresa, los bienes de capital son sus edificios o maquinaria, vehículos y todo lo que tiene. Y si hablamos de un país, los bienes de capital de nuestro país en Colombia son las carreteras, los puertos, los aeropuertos y las escuelas. Esos son los bienes de capital, cuyos estos bienes de capital pueden ser susceptibles de embargo o susceptibles de venta o de enajenación. Que en este caso, por ejemplo, si el Estado colombiano, un bien de capital, las carreteras, ellos son dueños, el Estado es dueño de la carretera, pero ellos concesionan con una empresa. Y ellos concesionan con una empresa, bueno, te doy el término de explotación y mantenimiento por 15 años. A los 15 años, nuevamente, esa carretera vuelve a ser mía y yo o puedo hacerte un otro sí de esa concesión o yo puedo contratar otra concesionario que me garantice esa carretera. Eso es lo que realiza el Estado acá. Por los aeropuertos, aquí por ejemplo el aeropuerto Ernesto Cortizos está concesionado. Esa concesión es a 20 años. Ellos tuvieron una anterior concesión, pasó a ser a manos del Estado
a la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil estuvo en administración del aeropuerto por 3 años, restableció ciertas cosas que el otro operador no tenía para entregarlo a uno nuevo en unas condiciones de inversión que tenía que realizar a término de 20 años. Esos 20 años, durante esos 20 años la concesión tiene que mantener el aeropuerto, tiene que realizar las obras que el gobierno le pida y pagar el precio de alquiler, porque en este caso, como es una concesión, los aeropuertos es un bien del Estado, el bien del Estado tiene que producirle plata al Estado, porque el Estado no va a concesionar un bien que pueden ellos explotar de una forma muy... Permíteme un segundo, por favor. Bueno, entonces tenemos también que los aeropuertos, el Estado a ti no te lo va a concesionar gratis. Tienes que pagarle al Estado una cuota mensual o anual por la explotación del bien, porque esos son bienes de capital y los bienes de capital son susceptibles de explotación. La empresa que tiene un edificio, supongamos, yo tengo un edificio, yo soy el dueño de un edificio, el edificio de Avianca, por ejemplo. Avianca tiene un edificio en el centro que se llama Edificio Avianca. Y en el norte tiene un edificio también que era de ellos, de Edificio Avianca. Pero resulta que yo puedo alquilar ese edificio, los locales, a cualquier persona. Los Char, por ejemplo, son los dueños del Portal del Prado. El Portal del Prado es un centro comercial, pero dentro de ese centro comercial hay unos locales y esos locales yo o los puedo vender para obtener o recuperar mi inversión o puedo alquilar los locales. Eso es un bien de capital que ellos tienen. En todos los lugares donde hay. Los que realizan, por ejemplo, los éxitos también realizan centros comerciales y esos centros comerciales también son bienes de capital para ellos y ellos también generan unas utilidades, lo alquilan o lo venden. Y a veces también eso pasa con muchísimas cosas de esos bienes que ellos tienen ahí. Tenemos los bienes privados, según el régimen de propiedad y usufructo. Tenemos los bienes privados, que en este caso son los que poseen tanto rivalidad como exclusividad. Este término quiere decir que son bienes de consumo privados, que no importa quién sea el propietario o el productor, una vez quien lo haga, lo usa, o la disponibilidad de ellos a terceros disminuye o desaparece. Irrelevantemente es que quien es el propietario del manzanal o de las manzanas, una vez quien se come la manzana, esta es consumida, la cantidad de manzanas disponible disminuye. Eso es como, por ejemplo, si usted tiene un árbol de mango, el árbol de mango tiene la cosecha en este mes, a usted se le cae un mango en su casa, usted lo consume, automáticamente lo que tenga el mango arriba, toda la planta disminuye porque obviamente si tiene una capacidad para producir 500 mangos, por poner un ejemplo, cae uno, serían 499, entonces esa cantidad disminuye a la medida de que esos mangos vayan cayendo o los vayan regalando o los vayan consumiendo. Monopolios naturales o bienes de empresa pública o de pago por uso. Aquellos que poseen exclusividad pero no rivalidad, en este caso el peaje. Los peajes son monopolios naturales, son los que recoge la concesión de la carretera, que del cual de ese porcentaje también le tienen que pagar al gobierno, que son los famosos peajes que tenemos acá en las vías, tanto nacionales como vías urbanas. Aquí en Barranquilla, para que ustedes se enteren, en el corredor portuario que está por el puente Pumarejo, ahí hay 2 peajes. El peaje de la zona franca y el peaje de Barranquillita. En esos 2 peajes pagan por el uso de esa carretera para todo lo que es la parte portuaria.
Recursos comunes o bienes comunes. Ellos son los que poseen rivalidad pero no exclusividad. Por ejemplo, los peces que tenemos en el océano, en el medio ambiente, ellos pertenecen al Estado, pero no poseen rivalidad de ellos. Las zonas exclusivas de pesca, como tenemos en nuestra plataforma continental de 200 millas náuticas, todo lo que está ahí es del Estado. Pero los peces, ustedes saben que los peces en el océano pueden llegar a cualquier zona exclusiva económica. Nosotros tenemos una plataforma continental extendida, pero resulta que a los peces les gusta estar en aguas venezolanas. Entonces no puede uno competir contra esos recursos de bienes comunes, que si el pescado está en aguas venezolanas, eso le pertenece a cada estado. Y Venezuela es la que puede explotar, dicho bien. Caso puntual, como nosotros sucedió con San Andrés Islas, que cierta parte, hay 2 islas o islotes de San Andrés que están enclavados en aguas nicaragüenses, que eso es donde está, ahí es donde está la contraposición. Pero como el Estado colombiano aún no está haciendo cumplir ese fallo, porque es un fallo que perjudicó al Estado colombiano y a las islas de San Andrés, no han hecho su aplicabilidad, pero ahí es donde están en ese proceso. Los bienes públicos o bienes públicos puros no poseen ni exclusividad ni rivalidad, como en este caso el aire, las aguas de lluvia, el conocimiento. Esos son bienes públicos o bienes puros que no tienen propietario alguno. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Pues voy a solicitarles a ustedes que consulten por favor la plataforma, y esta plataforma, por favor, que las terminen de consultar, con el fin de que por favor vamos a contestar el foro que se encuentra habilitado en la página. Ya dentro de unos minutos vamos a tener ya el foro, ya la exportación como tal del curso, donde ustedes van a ver en la primera semana todo lo referente a los videos de los sectores económicos para que los refuercen. Y por favor vamos a consultar lo siguiente. Ustedes han visto noticias que dicen que hay unos memes, inclusive una campaña donde dice que no se le compran los productos de Alpina que porque no les están comprando los agricultores colombianos. Entonces, usted me va a leer ese artículo, que es un artículo corto, y hay una cuestión, pues obviamente porque es importaciones, ustedes tienen aquí la pregunta. Si esas estadísticas vistas, para usted cree que los tratados de libre comercio son beneficiosos para el sector primario, por favor, este foro lo vamos a contestar. Y la actividad de la semana que se encuentra aquí. De las siguientes empresas, clasifique el sector económico al cual pertenece. Usted va a colocar a qué pertenece Alpina, el Ecopetrol, Avianca, Ingenios Azucareros del Cauca, Harinera del Valle, Alianza Sodis, Transmetro, Drogas La Rebaja y Colombia Telecomunicaciones Movistar. Esta tarea se encuentra en el aula. Por favor, cualquier persona que tenga problemas con el acceso me comenta y yo lo realizaría y revisamos. Bueno, muchachos, bendiciones para todos. Estén muy bien. Hasta hoy. Nos vemos la próxima semana y estamos en comunicación con el grupo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, bien. Bueno, hasta luego para todos.